Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar, los videos con, como les dije anteriormente, de lo menos básico a lo más complicado. Voy a hablar un poco de la fisiología del corazón, lo más importante, lo que deben saber, para poder defenderse en las preguntas y para poder entender lo que viene después, ya que si nos vamos a muy profundo esto sería interminable, si hablamos de milímetros de mercurio, si hablamos de 1000 gráficas. Entonces yo le voy a colocar la gráfica más importante, que es la de la presión ventricular. La de presión auricular no es muy importante, ya que eso lo vemos más en el pulso venoso, que lo van a encontrar en la siguiente clase, que es muy importante desde el punto de vista diagnóstico de las diferentes patologías, pero no se preocupen que luego van a entenderlo. Por supuesto, electrocardiografía, que ya eso sería después, y vamos poco a poco, para que tampoco se saturen, ¿sabes? Es mejor que el video dure un poquito menos y así vamos entendiendo. ¿Qué pasa? Y quiero dejar claro que en el momento por lo menos que hablemos de fisiología y semiología cardíaca, vamos a hacer una serie de preguntas tipo 1000 para que queden claros y así saber cómo ir respondiendo para que después empecemos con las patologías. Entonces, vamos a hablar de esto, que es la presión ventricular. Esta gráfica, por supuesto, le sonará a todos cuando vieron fisiología en la universidad y en en lo que hayan hecho. Esta gráfica es muy famosa y quiero que la repasemos, ya que con ella nos permite facilitar muchísimas cosas. Entonces, esto es una gráfica que está vacía, la vamos a ir llenando juntos y con las diferentes fases del ciclo cardíaco. Entonces, vamos a recordar, primero vamos a pensar que este es el ventrículo izquierdo, primero que todo. Pero quiero que primero recordamos cómo es el corazón. Recuerden que el corazón está constituido por 4 cámaras. Recuerden que están constituidos por 4 cámaras, por una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo, una aurícula derecha en la que desemboca la sangre desoxigenada a nuestro organismo a través de la vena cava superior y vena cava inferior. Luego tenemos la válvula tricuspidia, que pasa, vamos a hacer un ejemplo, llega la sangre desoxigenada hacia la aurícula izquierda. Luego tenemos la válvula tricuspidia, como el mismo nombre lo dice, 3 valvas, y de ahí sale el ventrículo derecho hacia el tronco arterial pulmonar, que recuerden que el tronco arterial pulmonar es la única arteria en nuestro organismo que transporta sangre desoxigenada, y aquí va a los pulmones. Supongan que estos son unos pulmones que parecen más como unos riñones, pero no son unos pulmones, y se oxigena la sangre y a través luego que se oxigena, llega hacia las 4 venas pulmonares, que son las únicas venas pulmonares que transportan sangre oxigenada, y pasa a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda, esa sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, como el mismo nombre lo dice, tiene 2 valvas, y a través de la válvula semilunar aórtica sale la sangre oxigenada, nuestro organismo a la aorta, parece que tiene una aorta ascendente, un callado aórtico, una aorta descendente que se continúa con aorta abdominal, ilíacas, miembros inferiores, y bueno, toda esa rama vascular que es bastante complicada, pero que vamos a ir conociendo solamente lo importante, porque dejo claro que no voy a dar una clase de anatomía cardíaca, porque si no, imagínense, ya sería saliendo del tema de mi proyecto. Y bueno, la aorta sale así, sí, importante, el tronco brachiocefálico, la carótida interna, perdón, la arteria carótida común y la arteria subclavia izquierda, el tronco brachiocefálico, y que más o menos para irles recordando, recuérdense que el tronco brachiocefálico es derecho, esto se divide en subclavia derecha y en carótida derecha. Después tenemos la arteria carótida común, la arteria carótida izquierda, que sube y se divide en carótida interna y carótida externa, y la subclavia izquierda que se va al miembro superior izquierdo. Entonces eso sería más o menos lo importante desde el punto de vista de anatomía cardíaca para empezar. Después vamos a hablar en otra clase cómo se estructura el corazón desde el punto de vista eléctrico, porque eso es muy importante, dónde está el nódulo sinusal, dónde está el nódulo AB, dónde están las fibras de Purkinje, todo eso. Pero eso es ya cuando hablemos de electrocardiografía. Todavía no se me
no se me alteren. Entonces, empezando con la presión ventricular, que es la gráfica más importante y con la gráfica más que vamos a comenzar, debemos recordar que nuestro corazón funciona por presiones. ¿Ok? No le puse aquí milímetros de mercurio porque quiero que sea algo mucho más práctico para que lo entiendan, pues, que no sea tan teórico. Entonces, nuestro corazón, como dije anteriormente, trabaja por presiones. ¿Quién trabaja más con presión? El ventrículo izquierdo, porque tiene que vencer toda esa resistencia arterial periférica, toda esa resistencia que tenemos en nuestro organismo para que salga la sangre de él. ¿Y quién trabaja con más volumen? El ventrículo derecho, porque es el que más se llena. Si ustedes ven desde el punto de vista anatómico, el ventrículo derecho tiene una pared así de delgadita, o sea, no tampoco tan igual, pero es una pared delgada porque no necesita muchísima presión, no tiene que vencer tanta presión, al menos que haya una hipertensión pulmonar y él se enferme y se tenga que hipertrofiar, pero en general él no tiene que trabajar con tanta presión. En cambio, el ventrículo izquierdo, como vemos, tiene una pared así de gruesa, ya que debe vencer más resistencia. Entonces, no lo olviden, ventrículo derecho, volumen, ventrículo izquierdo, presión. Entonces, bueno, ahora sí, le estoy dando mucha larga, vamos a empezar con la gráfica. ¿Okay? Debemos recordar que tenemos dos fases. Tenemos la sístole, en que ocurre la contracción de las ventrículos. Ay, perdón, no pasa nada. La contracción de los ventrículos y la diástole, que es la contracción de las aurículas. ¿Ok? Entonces, fíjense. Vamos a empezar con una gráfica de presión ventricular. Lo dejo claro, ¿vale? Fíjense. Aunque bueno, aquí ven un poquito de presión auricular, pero no es importante. Es más, es mejor verla en el pulso venoso. Entonces recuerden que tenemos una primera fase de la diástole. La diástole se divide en dos fases. Tenemos una fase de llenado rápido y una fase de llenado lento. ¿Ok? Porque el llenado rápido, ¿por qué ocurre? Porque ¿qué pasa? Si empezamos, ¿qué va a pasar? La aurícula izquierda se va a llenar, ¿okay? El ventrículo izquierdo va a estar prácticamente vacío, ¿okay? Va a haber un remanente entre un 20 y un 25%, porque recuerden que la fracción de eyección normal de un corazón sano es entre un 60 y un 65%, de todas maneras eso lo vamos a profundizar más cuando veamos insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué puse la fase de llenado rápido? Porque se llena la aurícula de sangre, ¿ok? Se llenan las dos aurículas de sangre, es la misma gráfica, lo que pasa es que el ventrículo derecho maneja presiones más elevadas y la curva sería más plana. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Se llena la aurícula, ¿okay? En el momento que se llena la aurícula, aumenta la presión de esta y supera la presión del ventrículo izquierdo. Y en el momento que supera la presión del ventrículo izquierdo, la presión aurícula a la presión ventricular de que está vacío, se abre la válvula mitral y la válvula tricuspidia y pasa la sangre de manera rápida al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Esa es la fase rápida, por presión, como digo. La diferencia de presión, como es mayor en la aurícula del ventrículo, pasa la sangre sin ningún problema. Y luego tenemos una fase de llenado lento, que es cuando la aurícula se termina de vaciar esa cantidad de sangre que queda dentro de la aurícula, y una fase final, que es esta montañita que ven aquí, que es la patada auricular. ¿Okay? Que nuestro corazón es súper inteligente, entonces cuando está terminando la diástole hace un latido, da una patada a la aurícula y termina de vaciar la sangre. ¿Ok? Entonces aquí quiero también dejar claro, por ejemplo, para que quede más claro y después manejen conceptos y puedan entender mejor lo que son soplos y ruidos. Si tenemos la diástole, tenemos una fase inicial que es la fase de llenado rápido. Debemos recordar tres nombres importantes. Proto, meso, tele, oro. Ya con esto nosotros podemos saber cómo, o sea, qué nivel de la diástole o de la sístole están ocurriendo las cosas. Entonces, por ejemplo, proto es al inicio de la diástole o de la sístole, puede ser protosistólico o protodiástole. Faltaba el acento. Que sería la fase de llenado rápido que les dije. Meso
es la mitad de la diástole o la sístole, que estaríamos todavía en fase llenado rápido. Tele es la fase llenado lento y la fase final de la contracción de la aurícula. Entonces, proto inicio, meso mitad, tele final. Y holo es cuando hablamos de toda la fase en general. Si nosotros hablamos de un soplo holosistólico, es que vamos a escuchar ese soplo tanto en la proto como en la meso como en la telesístole o la diástole, pues. Entonces es importante. Holo incluye todo. Holo es el total. Y continuando, ¿vale? Con nuestra grafiquita, ¿ok? Ya se vacía la aurícula, baja, en el momento que baja la presión auricular, ¿ok? Y se está llenando el ventrículo, este aumento de presión en el ventrículo izquierdo cierra la válvula mitral. Y ya el corazón está lleno. Y luego empezamos, pongo aquí, cierra la válvula mitral. Empezamos con una gráfica, con una elevación en que vemos que no hay cambio de volumen, sino solo cambio de presión, que es la contracción que todos conocemos como contracción isovolumétrica o sístole isovolumétrica. Lo pueden leer de diferentes maneras, en que el corazón se está preparando, el ventrículo izquierdo se está preparando para vencer esa presión de nuestra resistencia arterial periférica. O sea, necesita aumentar esa presión para poder superar la presión que le da la aorta y poder abrir esta válvula, ¿vale? Entonces, aumenta la presión y en el momento que aumenta la presión llega a un tope en que logra abrir la válvula aórtica. Se abre la válvula aórtica, se eyecta la sangre a través del ventrículo izquierdo o X a la válvula pulmonar, como digo en la misma gráfica, y en el momento que se abre la válvula aórtica, cae la presión, y en el momento que cae la presión llega y se cierra. Porque resulta que después la presión que está afuera en nuestra resistencia arterial periférica supera esa presión ventricular y cierra, o sea, por la misma presión cierra la válvula aórtica y entramos en este periodo que se llama relajación isovolumétrica. No hay cambio de volumen, ya nuestro ventrículo tiene un 20-25% de sangre, ya eyectó la sangre, no hay ningún problema, pero él se tiene que relajar. ¿Por qué tiene que hacer esta fase de relajación? Porque está súper contraído. Y si se queda con esa presión, por supuesto no se va a poder abrir la válvula mitral. Entonces el corazón se relaja, se relaja el ventrículo, y en el momento que se relaja el ventrículo, por la misma presión, volvemos otra vez para atrás. La presión mitral, la presión de la aurícula supera la presión ventricular y se abre la válvula mitral. Y volvemos otra vez al ciclo. Cierre mitral y otra vez la gráfica. Y así. Esa es la gráfica del ciclo cardíaco, que quede claro. Entonces, así ya para terminar, esto es lo que quería empezar. ¿Okay? Ahora les voy a hablar un poco de unos conceptos bastante importantes, ¿okay? En este mismo video, que es el concepto de precarga, contractilidad y poscarga. Respecto a la procarga, lo que debemos saber es la cantidad de sangre que entra en nuestro corazón, ¿okay? El retorno venoso, que por supuesto va a disminuir al momento de aumentar la presión intratorácica. Por lo menos cuando hacemos una maniobra de Valsalva, que es, como todos conocemos, que es como pujar literalmente, eso es que haya un aumento de la presión intratorácica y ocurre un colapso de las cavidades derechas, o sea, ocurre un colapso de los vasos, para que más o menos me entiendan, y baja el retorno venoso. En cambio, si tú estás acostado, por ejemplo, al igual que la bipedestación, por lo menos si tú estás acostado, eso va a favorecer, o estás levantando las piernas, eso va a favorecer que haya mayor precarga, ya que aumenta el retorno venoso. Con respecto a la ley de Frank-Starling, lo que nos dice es que la capacidad de contracción que tiene una fibra miocárdica va a depender de la longitud de esa fibra. ¿Qué significa eso? Que por más que sea la cantidad de sangre que llega al corazón, la capacidad de contracción va a tener un límite, porque la fibra miocárdica, que es lo que puede ocurrir en las enfermedades, por lo menos un paciente o una persona que tenga un problema cardíaco,
llega un momento que la demanda sobrepasa esa capacidad de contracción que tiene la fibra miocárdica, esa longitud, y el corazón se dilata y fleja y se pierde la capacidad de contracción. Eso es lo que tiene que ver la ley de Frank-Starling. La contractilidad debemos recordar que es directamente proporcional al volumen sistólico. Por supuesto, mientras mayor contractilidad, estamos hablando de inotropismo, pendiente con eso, mientras mayor contractilidad, mejor capacidad de contracción y aumenta el volumen sistólico. Dejo claro ionotropismo porque muchas veces en la literatura o en las preguntas van a leer ionotrópicos o cronotrópicos positivos con respecto a la farmacología cardíaca. Y lo que es ionotropismo es la capacidad de contracción, el manejo de la entrada de sodio, todo eso, que es el potencial de acción, que lo vamos a hablar más adelante, al momento de empezar con la parte de electro. Y la contractilidad o ionotropismo. Y el otro concepto es el cronotropismo, que se refiere a la frecuencia cardíaca. O sea, un fármaco cronotropismo positivo es un fármaco que aumenta la frecuencia cardíaca, como un simpático mimético, y un fármaco que disminuye la frecuencia cardíaca es un cronotrópico negativo, por ejemplo un metabloqueante, y así. Y la poscarga, que es el último concepto, es la cantidad, es la presión que tiene que vencer nuestro ventrículo para poder lograr vaciarse. O sea, por ejemplo, si un paciente tiene una hipertensión arterial, al corazón le va a costar vaciarse, porque hay un aumento de presión, entonces vamos otra vez a que se distienda la fibra miocárdica y ocurre todo ese proceso patológico que más adelante vamos a explicar. Y aquí quiero que tengan en cuenta la ley de Laplace. ¿Qué dice la ley de Laplace? Perdón, o Laplace. Lo que dice es que la capacidad de contracción de un ventrículo va a ser directamente proporcional al diámetro del ventrículo y al radio, e inversamente proporcional al grosor. Por supuesto, si yo tengo, la capacidad de eyección, si yo tengo un ventrículo que tiene un buen diámetro y un buen radio, una buena cavidad, el corazón se va a poder contraer mejor. En cambio, si hablamos de un ventrículo que tiene un grosor, un corazón que está hipertrofiado, va a haber menor cantidad de sangre y no va a ocurrir una eyección satisfactoria. Eso es lo que dice la ley de Laplace. Y con respecto a estos conceptos, quiero que quede claro el gasto cardíaco, que es alrededor de 5 litros por minuto. Debemos recordar que es la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Volumen sistólico es la cantidad de sangre que se eyecta por cada sístole. Y la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Okay? Esto es más o menos, es como un ejemplo, que para más o menos asocien, que es lo que digo, por supuesto, la presión arterial va a depender de cómo esté latiendo el corazón, de la cantidad de latidos del corazón y la cantidad de presión que tiene que vencer ese corazón al momento de latir. Por eso que es una multiplicación. Así, espero que les haya gustado.